Los videojuegos han avanzado mucho desde aquellos tiempos en los que el Comecocos o los Marcianitos eran las estrellas. Se ha dado un inmenso salto cuantitativo y cualitativo, tanto en el resultado final del producto como en los propios fines que se persiguen. Y no hablamos solo a nivel usuario, sino también en el terreno laboral, ya que cada vez más jóvenes deciden hacer carrera en este mercado. Pero mientras algunos creen que los videojuegos estimulan la imaginación, los hay quienes avisan de los peligros que entrañan, al ser capaces de crear una fuerte adicción y llevar en algunos casos a una absoluta desconexión con el mundo real. Hoy hablaremos de sus ventajas y peligros, de su importancia a nivel social, de hacia dónde se encamina la industria y del papel de la mujer dentro de un mundo que, hasta hace poco, parecía reservado solo al género masculino. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene. El mercado de los videojuegos vive el mejor momento de su historia. Solo en España facturó el año pasado 1.795 millones de euros, mientras que a nivel mundial la cifra se amplió hasta los 300.000 millones de dólares. Se estima que 1 de cada 3 personas dedica parte de su tiempo de ocio a esta actividad. Jorge, antes de dedicarte profesionalmente a una parte tan importante de esta industria, seguro que tuviste tu historial como jugador, además supongo que desde muy pequeño, aunque creo que más o menos no somos tan separados de generación, con lo cual llegaste a vivir conmigo aquello de los videojuegos cuando nos conformábamos con 2 palitos dándole a una pelota, ¿no? Sí, yo casi, empecé también con los palitos y con las Ataris y bueno, la verdad es que es un mundo apasionante, desde pequeño la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Qué dirías si tuvieras que explicarle justamente a un chico de esa época, de las Ataris, de los palitos, y aterrizase ahora y te preguntase, bueno, ¿a qué jugamos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo le explicarías todo lo que ha pasado en este tiempo? Pues mira, yo le explicaría que es como cuando conducías un SEAT 600 y ahora estás pilotando un Fórmula 1 de nueva generación. Es la misma sensación. La tecnología ha avanzado muchísimo, el entretenimiento en general ha avanzado muchísimo y para mí es eso, es pilotar un Fórmula 1 ahora cuando antes íbamos en 600. Y luego juegos que son prácticamente como películas, incluso casi como series, ¿no? Porque se pueden ir abriendo y abriendo capas y para de verdad conocer un juego desde el principio hasta el final, hay gente con mucha pericia que los acaba pronto, pero en realidad a veces se dice si los juegos son caros, un juego en cuanto a horas que ofrece a alguien que lo quiera disfrutar por entero, en realidad la relación precio-hora de disfrute no está nada mal, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo que hay 2 cosas. Una es, lo primero que has comentado, que al final empiezan a ser muchos de ellos obras de arte, con una narrativa espectacular, con unos gráficos increíbles que atraen a mucha gente. Luego, lo importante es que hay una variedad enorme. Ya no solo son esas obras de arte que son como películas, sino que hay juegos indies más pequeños que son pequeñas obras de arte que son una maravilla. O juegos muy sencillos de móviles que son una maravilla también y que al final cogen a mucho tipo de público porque tienen muchas narrativas, muchas formas de jugar, fácil, difícil, menos complicadas, más complicadas. Creo que eso es lo que está atrayendo a mucha gente del mundo a jugar a videojuegos y está creciendo exponencialmente. Ante esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en Canarias? ¿Somos la excepción? ¿O los videojuegos también han calado hondo en nuestra sociedad? Martín, ¿existe una comunidad gamer en Canarias? Realmente sí.
Es verdad que el auge del sector se ha hecho en los últimos años, pero desde hace bastante tiempo, digamos que aquellos jugadores de la Nintendo 64, de esas consolas más antiguas, han estado siempre ahí. Y ahora mismo, pues bueno, tener esos eventos en Canarias de tanta importancia hace que la comunidad vaya creciendo y que poco a poco sea más presente. Sí, porque ¿qué crees tú que les ha hecho salir de las madrigueras? Antes lo de jugar era algo así como que uno llevaba en soledad. ¿Ha sido las redes sociales, los juegos en línea o justamente eso, que se estén celebrando eventos que al final congregan a mucha gente con inquietudes similares en el mismo sitio? Realmente yo creo que lo que ha hecho que las personas salgan de las casas es precisamente los eventos, el hecho de poder compartir esas jornadas, esos momentos en las comunidades, los torneos que se celebran también de forma presencial, el hecho de que también en las diferentes islas los empresarios hayan intentado invertir y crear centros de juego para que las personas aprendan también a jugar, que es muy importante, y al final, pues bueno, esa interacción social, digamos que ha pasado de estar conectados online y comentar la partida entre las personas a ser directamente una interacción cara a cara como las de siempre. Vamos a preguntarle sobre esto a alguien que está muy puesto sobre el tema. Julio Alberto Rubio, promotor de los eventos Canarias Game Show y la TLP de Santa Cruz de Tenerife. Julio, ¿cómo es la estructura del mundo del videojuego y de los gamers en Canarias? Es una estructura bastante completa, diría. Creo que en los últimos años la estructura ha crecido bastante a nivel de apuesta por las empresas, y creo que ha habido un paso adelante también por la comunidad, que ha demandado muchos eventos. Creo que se está creciendo, pero que todavía estamos muy lejos del potencial que tiene Canarias por toda la parte de los videojuegos. ¿Cuál dirías que es el perfil del jugador canario? ¿Existe un perfil del jugador canario? Sí, yo creo que el usuario canario o el perfil de jugador es muy variado. Lo que quiero decir, creo que ya a día de hoy hay diferentes juegos con diferentes perfiles para diferentes edades y yo lo que veo es que hablas con alguien en la oficina de 40 años y si no juega al FIFA, le gustan los simuladores de conducción y el sim racing. Y si no, pues juega al Candy Crush. Entonces, creo que a día de hoy hay una gran diversidad. Si te gusta en la tablet, si te gusta en el móvil, si no en la tele, si no en las gafas de realidad virtual. Y creo que a día de hoy cada vez es más variado. Nosotros antes teníamos un centro gaming, justo antes de la pandemia, que lo comenzamos, y la idea era crear comunidad. Que la gente que jugaba videojuegos tuviese un centro donde reunirse, donde conocer a gente. Veías todo tipo de perfiles, de edades, y todo eso varía mucho y está muy ligado al tipo de juego. Como cada vez es más la apuesta y es más la variación de opciones, ya a día de hoy casi cualquier persona, si no es en móvil, es en otra plataforma, juega algo. Los videojuegos se han extendido tanto y tan rápidamente por toda la sociedad que muchos investigadores se han mostrado muy interesados por este fenómeno. Es el caso de Nira Santana, que hace algunos años decidió acercarse, con ciertas reticencias, a un mundo que ha terminado por formar parte importante de su trabajo. Nira, te acercaste al mundo de los videojuegos, podríamos decir que un poco más tarde de lo normal. Y madre mía, ¿de qué manera y con qué intensidad, con qué conocimiento y además aportando cosas al tipo de carrera y de inquietudes que tú ya tenías, has ido desarrollando, ¿no? Sí, me incorporé pues casi con 36 años y después de haber estado pues unos 17 trabajando con menores y observando que, bueno, que el videojuego pues forma parte de la vida de jóvenes y también público infantil y no solamente es un foco de atención a nivel de valorar roles o estereotipos de género, en mi caso, ¿no? Y de las políticas de igualdad, sino también utilizado como una herramienta en sí misma, ¿no? de transformación social. Ese fue mi interés y por eso pues me incorporé tan tarde. No sé si te parece el término adecuado, pero cuando conocía tu acercamiento a los videojuegos, te tomaba un poco como si fueras una especie de agente infiltrada, pero que al infiltrarte decías, oye, un momentito, esto va más allá de lo que yo quería conocer simplemente para saber qué puntos tener en cuenta, ¿no? Y digamos que te fuiste convirtiendo a la causa y sumando las inquietudes que tú traías a esa causa también, ¿no?
Sí, porque para mí, en un primer momento, es decir, antes de adentrarme en el mundo de los videojuegos y de hacer ese posgrado en diseño de videojuegos, yo analizaba el producto desde un punto de vista donde lo único que veía eran pues sexismo, machismo, y de alguna manera lo demonizaba. Pero luego llegaron a mis manos investigaciones que hablaban de una manera dual, ¿no? Es decir, por una parte hablaban del videojuego como un producto que mal utilizado o incorporando desde el punto de vista del desarrollo valores negativos podía generar, en este caso, comportamientos sexistas en el plano real, pero por otra parte también hay investigaciones, incluso de la UNESCO, que dicen que incorporando valores positivos podemos ayudar a las personas a ser mejores o a entender realidades, empatizar y también puede ser una herramienta utilizada como un agente sensibilizador, ¿no? Socializador o educativo. Entonces ahí es cuando empecé a acercarme al videojuego desde otro punto de vista, es decir, no solamente como un elemento problemático, sino un elemento que en sí mismo podía aportar soluciones a esas problemáticas. Si los videojuegos siempre han sido fuente de distracción, su labor resultó especialmente útil durante el confinamiento en 2020, hasta el punto de que la propia Organización Mundial de la Salud llegó a recomendar su uso. Tiempo en nuestras casas tuvimos de sobra durante el confinamiento. ¿Qué papel crees que jugaron los videojuegos en ese momento de reto con nosotros mismos y en nuestra convivencia? Sí, yo creo que fue fundamental. Yo lo digo por propia experiencia. En mi casa, a uno de mis hijos, el mayor Jorge, que tiene 17, va a hacer 18, y le preguntas qué tal la pandemia y dice, mamá, pues que yo no lo pasé tan mal. Y claro, toda el resto de la familia le mira, pero tú estás top. Pero claro, para ellos realmente les permitió socializar. Eso fue lo importante. Ya no solo jugar a un videojuego, sino hablar con sus amigos mientras estaban en casa. Y al final casi lo de menos era el juego, sino era lo que charlaban, lo que se comunicaban, se sentían cercanos. Con lo cual hizo una función enormemente buena. Incluso, fíjate, para padres que no lo conocían, que fue la primera vez casi que jugaban con sus hijos, que estaban con ellos, que se entretenían con ellos, y fue una forma de unir a las familias en un periodo complicado. Sin embargo, existe un sector de la población que sigue pensando en los videojuegos como algo nocivo y peligroso, detonante en algunos casos hasta de terribles crímenes que luego copan los titulares informativos. El videojuego es un medio de creatividad y de expresión y de divertimento más de los que existen. En los años 80 se decía lo mismo del juego de rol. En los 70 de la moda hippie, de los videoclubs, de los cintos VHS. Yo creo que toda evolución natural de cualquier medio conlleva que hay una minoría que usa ese medio de forma defectuosa, que lo usa para desarrollar sus propias patologías individuales. Entonces, bueno, es normal que ciertos medios de comunicación, no todos, no se puede criticar, no se puede generalizar tampoco en ese sentido, hagan uso de esas singularidades de ese usuario para dar voz a un mensaje más explícito a la hora de vender la noticia, ¿no? Pero no creo que los videojuegos sean especialmente pues una materia así. Entonces el videojuego no es malo per se, es mala la persona que lo usa para determinados fines y evidentemente el consumo excesivo, como en todas las cosas. El azúcar en exceso también es malo. Creo que en este momento los videojuegos se tienen como algo malo, como algo que preocupa a las administraciones públicas, que preocupa a los padres, y realmente hay posibilidades, o sea, hay muchas maneras de atacarlo por la formación, atacarlo por la empleabilidad, y creo que es un trabajo de todos. Cuando decimos adicción a los videojuegos de los jóvenes, yo digo no y sí, o sea, adicción hay, pero ¿cómo se está trabajando? O sea, creo que una de las principales cuestiones son los padres. O sea, yo he visto muchas veces a padres que se quejan de las adicciones de los niños, de cómo les gustan los videojuegos, pero por otro lado también digo, ¿qué es lo que haces en casa? O sea, si tú le das a un niño desde los 5 años una Play sin límites, de alguna manera, es normal que el niño cuando llega a los 16 años, pues diga, es que solo quiero jugar a videojuegos. Creo que tenemos que
a nivel Canarias, hacer un poco de reflexión y decir, oye, ¿cómo podemos trabajar en una realidad? En algo que yo creo que es cultural, porque creo que los videojuegos están creciendo con las nuevas generaciones y solo van a ir en aumento. Pero por otro lado, lo que tenemos que ver es cómo entre las empresas, las instituciones, los colegios, los padres, pues trabajamos en no dar de lado y no decir, los videojuegos son malos. No, o sea, ojo, los videojuegos pueden ser muy buenos, pero tenemos que entenderlo y que intentar, bajo mi punto de vista, trabajarlo entre todos. Y quien está aportando su granito de arena en este tema es la Fundación Atsis, que cuenta con diversos programas orientados a los más jóvenes y destinados a luchar contra la adicción a los videojuegos. Los elementos más característicos para poder distinguir entre un uso adictivo de la tecnología, en este caso del videojuego, y un videojuego más saludable es que no se pase la barrera de los indicadores que marcan la adicción, que en este caso los más significativos serían afectación a la vida cotidiana, es decir, aislamiento, pérdida de relaciones, pasar tanto tiempo que te aíslas de los demás y pierdes las responsabilidades, el ritmo escolar o laboral, etc. Afectación luego en la salud y en cuanto al sueño, a la alimentación y a los pasos saludables, y pensamientos recurrentes que todo el rato pensando en la partida, etc. Y luego un elemento que también mide el estudio es el indicador que tiene que ver con nerviosismo, ansiedad, irritabilidad. Muchos de los adolescentes encuestados, cuando son preguntados si muestran agresividad o violencia en el domicilio, responden que sí, en torno a un 8% reconoce que están mostrando estos indicadores cuando son demandados por el mundo adulto para controlar el juego, salir de la partida o incluso cortarse los datos o la conexión a internet. Pero este no es el único peligro que existe en el mundo de los videojuegos. Por desgracia, aún hay quienes creen que, por tratarse de mundos virtuales, durante las partidas en línea pueden acosar a otros jugadores o incurrir en conductas sexistas con la mayor impunidad. ¿Es una comunidad amable? Es una comunidad muy, muy poco amable, hay que decirlo. Hay muy buena comunidad, es verdad, hay mucha gente que respeta y que juega bien y que hacen las cosas como son, pero es verdad que los haters y los trolls, sobre todo, aparecen mucho en las partidas y no tienen precisamente el comportamiento más adecuado, aunque es algo que siempre se ha estado regulando y que incluso en los propios torneos y en esos eventos, como hablamos, pues lo que se hace es inculcar el fair play, o sea, ese juego limpio, para que las personas poco a poco vayan teniendo una buena conducta. Recientemente ya veía cómo el debate entraba incluso en la cultura popular. Una clásica serie de abogados como es The Good Fight representaba un caso donde se estaban planteando qué tipo de denuncia, si entraba en una denuncia real por acoso, pues un acoso que había recibido una mujer en el metaverso, es decir, ella con sus gafas había sido acosada por otros hombres que a su vez estaban en sus casas con sus gafas y habían realizado pues un tipo de acción de abuso sexual directamente, ¿no? Sí. Y se estaban planteando hasta qué punto se podían aplicar las leyes que aplicaríamos en el mundo real. La cosa es que se está poniendo tan serio el tema este de hasta dónde llegamos en el metaverso y por supuesto tan serio hasta dónde llegamos nosotros en cada una de nuestras acciones, que sí da para debate esto, ¿no? Sí, porque, a ver, podemos establecer un paralelismo con lo que ocurre en las partidas multijugador online, ¿no? Es decir, cuando hay acoso por razón de género hacia una chica que está jugando, esa chica es real, el medio es virtual, pero la chica es real, el daño que estamos haciendo también es real, porque lo estamos haciendo desde el plano de lo real, solamente el vehículo, el medio, es virtual. Entonces, atendiendo a esto y atendiendo a que el dolor es real, las consecuencias también deben ser reales. Consecuencias me refiero no solamente para la persona que lo sufre, sino consecuencias legales para la persona que lo ejerce. Entonces, todo esto creo que son debates que tenemos que poner sobre la mesa para que no nos pase lo que nos está pasando con el mundo de los videojuegos, que ya llegamos tarde, que las medidas que exigimos para hoy no son para hoy, sino para ayer. Entonces, el metaverso se está configurando, se está construyendo. Este es el momento de debatir, no cuando ya esté todo, ¿no? Sobre la mesa, cuando se extiende y cuando verdaderamente sea algo que todas las personas pues de alguna manera normalicen. Muchas de las cosas que estamos comentando y que forman parte de tus inquietudes y estudios, has tenido ocasión de bajarlas al terreno y además trabajar en el sistema educativo de la mano de las instituciones. ¿Qué tal la experiencia y qué has encontrado cuando has hablado con las nuevas generaciones sobre todas estas cosas? Lo que me encuentro
es que es una problemática, sobre todo la del acoso por razón de género, que está sobre la mesa, pero que normalizamos, y sobre todo en el caso de los chicos creo que no tienen presente la dimensión de los insultos y del acoso, de las amenazas o de la discriminación hacia las mujeres en este contexto. Si bien tienen claro lo que es políticamente correcto, ¿no?, o lo que no se debe hacer fuera del plano virtual, cuando nos adentramos en un videojuego, en una red social, creo que no lo tenemos tan claro, que ese daño que tiene un vehículo virtual impacta en la vida de esas mujeres a las que insultan, de esas niñas, de esas adolescentes, en la vida real. Necesitamos hombres que no miren hacia otro lado cuando hay acoso en línea, es decir, vale, yo no lo hago, ¿no? Ese famoso, no todos los hombres son. Sí, no todos los hombres son y probablemente tú no lo haces, pero también estaría bien que intentaras evitar que otros lo hagan. También estaría bien que te mojaras y no fueras cómplice de lo que otros hacen, tanto conocidos como amigos, como desconocidos en línea, porque podemos reportar, podemos recriminar este tipo de comportamiento y tenemos mecanismos para hacer que ese mundo que queremos y con el que estamos en consonancia, finalmente no sea una utopía, sino algo real. Y es que, aunque se trate de juegos, queda claro que esto va mucho más allá del simple divertimento. De ahí el auge de la figura de los gamers, expertos en la materia que, en algunos casos, han conseguido convertir su pasión en un auténtico trabajo, atrayendo de paso a un inmenso número de incondicionales que siguen con gran atención sus avances en cada partida que disputan. ¿Qué nos ha pasado para que nos apetezca ver a alguien jugando? Yo recuerdo, y vuelvo a mis historias de abuelito, que cuando íbamos a un salón recreativo y habían ocupado la máquina a la que queríamos jugar, pues nos parecía lo más aburrido del mundo ver cómo el que teníamos delante acababa su partida. Lo que queríamos era jugar nosotros, pero parece que eso se ha cambiado un poco, ¿no? Sí, yo creo que han logrado un tono muy bonito, ¿no? Es que la parte de ver jugar o de hablar sobre videojuegos, de alguna forma con un mensaje muy directo, muy distinto, con unos códigos distintos, que haya enganchado en la gente joven y no tan joven. Y están contando historias de una forma distinta. Y eso es lo que está haciendo que atraiga a la gente, ¿no?, a verlo. En nuestra época es que no se contaba mucha historia. Estabas con la maquinita y la que querías que acabase rápido, ¿no? Cuando tú no había una historia detrás, solo era verlo. Aquí es que te están contando algo de una forma distinta, un storytelling distinto. Yo creo que ese es el éxito que tienen. Y luego está la parte empresarial. Cada vez hay más personas interesadas no solo en jugar a los videojuegos, sino también en encaminar sus esfuerzos laborales hacia este sector, lo que ha propiciado, entre otras cosas, la creación de Acadevi, la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos. Acadevi tiene 3 objetivos principales. El primero de ellos es ayudar a formar profesionales en las islas. Para ello hemos desarrollado unos eventos que se llaman Game Jams, donde se desarrolla un videojuego en un fin de semana. Estos videojuegos quedarán en el currículum, en el portfolio de aquellas personas que participen y sumarán puntos a la hora de la búsqueda de empleo. Por otro lado, queremos interconectar todas aquellas empresas que ya están en las islas, porque actualmente existen muchos estudios de videojuegos aislados que no se conocen entre sí y que pueden darse mucho valor añadido si comunican entre ellas. Y por último, y no por ello menos importante, Acadevi pretende ser la muleta de las instituciones públicas que no sepan cómo funciona la industria del videojuego y que quieren ayudar a atraer talento de fuera y a establecer nuevas empresas en nuestras islas. Pero, como ocurre a nivel usuarios, aquí las mujeres también se están encontrando con bastantes obstáculos para conseguir formar parte de un club que hasta hace muy poco ha estado reservado casi exclusivamente a los hombres. De hecho, hablamos de tan solo un 23% de mujeres del total de empleados directos en el sector. El último libro blanco del desarrollo español del videojuego así lo confirma. Necesitamos más mujeres en la industria, mejores condiciones para las mujeres, porque también sobrevuela la cuestión de la brecha salarial, con lo cual sí que tenemos que dar pasos. También en el mundo de los deportes electrónicos, pues
necesitamos mejoras. Nosotros somos el 48% de quienes jugamos, por tanto, somos el 48% de quienes dejan dinero en la industria, ¿no? Es decir, somos consumidoras de videojuegos y dejamos dinero a la industria. Por tanto, creo que esto ya en sí mismo es suficiente como para que nos tengan en cuenta. Y luego, por supuesto, hay muchísimas mujeres que quieren acceder al sector y muchísimas mujeres que están súper preparadas. De hecho, nosotras y ese síndrome de la impostora hacen que estemos sobrecualificadas, con lo cual no hay ningún motivo para no dar oportunidades a las mujeres en la industria, más allá de esa falsa idea o mito de que somos tecnófobas o de que no nos gustan los videojuegos. Así que sí, hacen falta dar pasos tanto a nivel de oportunidades para las mujeres como en el propio producto, en la imagen y representación que se hace de las mujeres en el producto. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. El sector de los videojuegos se expande y también lo hacen las posibilidades de negocio. Se han empezado a explorar caminos en los que hasta hace poco nadie había siquiera reparado. Y el negocio ha cambiado también, ¿no? Desde el principio la verdad es que fue bastante aceptado, pero se ha ido construyendo un modelo de negocio que cada vez es más amplio, más complejo e incluso incluso difícil de entender si no se está dentro, porque es totalmente poliédrico en realidad, más allá de lo que podemos ver directamente, ¿no? Sí, es verdad. La verdad es que el negocio se ha extendido muchísimo. Antes era, bueno, pues el videojuego en sí mismo, las máquinas, las consolas, los PCs, pero se ha extendido mucho más. Ahora se ha ido a un negocio de entretenimiento. Ahora estamos hablando ya no solo de eso, sino de franquicias. Estamos hablando de franquicias y todo lo que lleva, reflejadas en el mundo de Disney o el mundo del deporte americano, con lo cual el negocio es mucho más amplio. Al final estamos hablando de merchandising, estamos hablando de cine, de películas, de series que ha unido al negocio de los videojuegos en sí mismo. El negocio de los videojuegos igual, antes eran cartuchos físicos, ahora ya es mucho más, es desde el juego, el cloud, las ventas digitales, con lo cual ha variado muchísimo, muchísimo todo. ¿Y esto hacia dónde irá? Porque ha ido creciendo, antes no existía, pero ¿se ha tocado techo o existe la posibilidad de que esto quede en una moda que pueda descender? Aquí en Canarias, pues bueno, estamos todavía muy lejos del nivel que está Península, pero sí es verdad que ha ido creciendo porque hemos tenido un poquito más de visibilidad. Digamos que algo que era antes más desconocido, ahora gracias a los medios, pues está teniendo esos pequeños espacios donde sabemos que ese adolescente o ese joven o esa persona adulta ya que se pone a jugar ciertas partidas en su casa tiene la opción no solo de pasar un rato divertido, sino también, pues bueno, de tener una forma también de ganarse la vida. Entonces eso ha hecho que las posibilidades aumenten, las personas lo den a conocer y crezca este mundillo. Yo creo que le queda mucho recorrido todavía. ¿Crees que seremos testigos alguna vez, igual que ya lo hemos sido, de fenómenos musicales canarios que acaban siendo número uno en el mundo? ¿Podremos ser testigos de algún videojuego canario que se convierta en un fenómeno mundial? Apostaría ahora mismo que sí, cada vez son más los desarrolladores y la industria que está detrás de los videojuegos las que están viniendo aquí a sacar sus propios videojuegos, entonces estoy seguro que sí. O sea, yo creo que, como te comentaba antes, es cuestión de todo. O sea, hay un gran atractivo en Canarias y solo tenemos que de alguna manera ponernos a trabajar conjuntamente en ellos. O sea, que esto es un poco como lo del cine, o sea, están viniendo rodajes, también están viniendo empresas de videojuegos. En el cine teníamos claro que era el tema de los beneficios fiscales. En el asunto de los videojuegos, ¿qué puede atraer a una empresa internacional para asentarse en Canarias? Uno, el primero que acabas de decir, eso es la zona C, que hay determinados incentivos que hacen que entre Madrid y Canarias sea Canarias al 100%.
Otra yo creo que evidentemente es el clima, o sea, vivir en Canarias, al final cuando viene gente de Alemania o viene gente de otros países, ve Canarias y dice, o sea, yo puedo tener una calidad de vida infinitamente mayor con el mismo salario y además darme un baño en la playa en diciembre. O sea, creo que lo están empezando a ver muy claro, creo que hay cada vez más proyectos que están trabajando en todo lo que tiene que ver con los nómadas digitales y creo que se está haciendo un trabajo enorme y eso también lo están viendo los estudios de desarrollo de videojuegos, que ven aquí una oportunidad enorme. Los videojuegos forman parte del mundo que viene, son una realidad con infinitas prestaciones y posibilidades a la que no se puede ignorar ni dar la espalda, lo que tampoco significa rendirse ante ellos. En el equilibrio, en saber sacar lo mejor que pueden ofrecer, sorteando los peligros que también conllevan, está la clave del éxito. Disfrutar de los juegos sin convertirnos en sus esclavos. Hay que salir de casa, hay que hacer deporte, hay que divertirse con los amigos, con las amigas, salir a ver cosas maravillosas que hay, ¿no? Yo creo que todo tiene su tiempo y su momento. Y los videojuegos es una parte de entretenimiento que puedes hacer, pero hay un entretenimiento maravilloso también fuera de casa, ¿no? Incluso en casa. Hay tiempo para todo. Tendemos a demonizar todo aquello que no entendemos, que a veces ya nos queda lejos. Que es malo porque es más fácil que algo sea malo que reconocer que no lo comprendemos. La identidad no es solo algo individual y no se reduce a la persona que eres. La identidad es la suma de todo lo que amas y todo lo que detestas. Es un cúmulo impreciso, borroso, fluido de lo que proyectas. Nos hacemos con los demás, con lo que otros son capaces de imaginar. Sí, somos un conglomerado de imaginaciones varias. Por eso un videojuego te da la posibilidad de existir, de ser más allá de los confines de tu cuerpo. Eso es lo que hace la cultura, permitirte poner en duda. Qué importante es saber que tu suelo no es el único y que es compartido. Un videojuego es siempre un lugar para compartir, una cajita de recuerdos para darle a nueva partida y ver qué sentías, porque quizás ya no soy ese o esa que tú te imaginas, pero qué bonito es haberlo sido.